Buenas tardes a todos. Este evento tiene como objetivo conmemorar los 200 años de la llegada de ocupación de Providencia del corsario francés Louis Saury, pero al mismo tiempo discutir su legado con relación a las islas a la causa libertadora. Es importante que las nuevas generaciones puedan reconocer el papel de Aury y otros personajes históricos que con el paso del tiempo han sido invisibilizados en la historia colombiana. En esta ocasión estudiaremos la vida de Luis Michel Aury desde la perspectiva de historiadores que realizan investigaciones desde el Caribe, profundizando en nuestra historia local. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestros investigadores, por favor. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra primera ponencia. Invitamos al doctor Harold Bush. El doctor Harold Bush es politólogo de la Universidad de los Andes, maestría en políticas de desarrollo de la University of Leeds en Inglaterra. Tiene un doctorado en Historia y Relaciones Internacionales de London School of Economics. Es columnista del Isleña y autor de varios artículos sobre historia y política isleña. Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Harold. ¿Qué está pasando en el Caribe? Pues tenemos en el mundo, los principales es que vemos un reajuste de la correlación de fuerza de los poderes coloniales y el Caribe se vuelve un escenario de conflictos europeos. ¿Por qué? Porque las revoluciones que ocurren en Francia especialmente en Francia, en Estados Unidos y en Haití amenazan el orden europeo y regional. Esto hace que Inglaterra se confirma como potencia dominante a pesar de haber pedido a los Estados Unidos como su principal colonia, y Estados Unidos comienza a expandirse, amenazando un poco el espacio de Inglaterra y los países europeos en el Caribe. Inglaterra entra en una alianza con otras potencias contra la Revolución Francesa y luego la expansión napoleónica. Entonces vemos los conflictos europeos que se transmiten hacia el Caribe. La Revolución Haitiana, que es una revolución antiesclavista, culmina con la independencia de este país en 1804, con la creación de un nuevo país, pero no cualquier nuevo país, el poder de que se otorga a una población negra, y esto va a tener un efecto muy, muy fuerte en toda el área, porque promociona la emancipación de los esclavos en toda la región, ayudado por las presiones religiosas que comienzan a ejercerse en todo el área. Detrás de todo esto, como sabemos, están las ideas de la Ilustración que desatan serias presiones económicas, políticas y sociales. Al final de todo esto, de muchas cosas volvieron a esquemas similares o esquemas a lo que pasaba antes. Por ejemplo, la esclavitud se impone en algunos gobiernos, existen gobiernos fuertes, los modelos medievales de la colonia se reproducen digamos, medievales de posesión de tierras y comienzan a haber grandes terratenientes. Hombres fuertes siguen dominando, digamos, la política local, la población civil es insignificante. Todo esto llevaría a la generación de muchos conflictos en la zona que terminan en guerras civiles y revoluciones, más o menos en el siglo XIX y principios del siglo XX. El típico ejemplo de esto es tal vez la Revolución Mexicana, que es una revolución, digamos, campesina. Entonces vemos que la ideología y las guerras están entrelazadas. El siglo de la Ilustración da paso al siglo de las revoluciones marcada por la Revolución Francesa y a a Europa y un Caribe sangrientos, bastante inseguros, inestables y maduros para el cambio. Como un telón de fondo tenemos desde luego la Revolución Francesa y la independencia de Haití, que son bastante sangrientos como sabemos. Las ideas de la Ilustración retan el orden existente y ejercen enorme influencia llevando a profundos cambios. La misma de llegada de Aury es producto de ese proceso, de la Revolución Francesa, y luego digamos, la toma de poder por Napoleón, porque él se desilusiona por esto, y él tiene un ideal muy, muy republicano de lo que es un gobierno, y tal vez en parte por esto tiene una enemistad con Bolívar, que después Freddy lo va a explicar. Pero lo interesante de todo esto es que al final Latinoamérica se libera de España, pero cae en la órbita de influencia norteamericana, que como decimos, comienza a ejercer flexibilizar sus músculos en la zona. Incluso en las islas sentimos esto con la ley del guano, que hace que algunos cayos colombianos tuvieron soberanía compartida con ese país hasta hace poco. Colombia tuvo mejor suerte tal vez
que países como Nicaragua, que simplemente fueron invadidos cuando el curso político local iba en contra de los intereses norteamericanos. Pero el contraste con Europa es que vuelven las monarquías tras la derrota de Napoleón de 1815 y todo sellado en la Convención de Viena. Y es un pesar porque se derramó tanta sangre para lograr un modelo distinto, pero vuelvan al modelo monárquico. Vemos también en el Caribe un aumento de la piratería por la debilidad española y ahora algunos norteamericanos entran al juego. La piratería era usada por las potencias coloniales como forma no oficial de guerra contra unos y otros, pero había disminuido con el fortalecimiento de las fuerzas navales imperiales, aunque ahora se recrudece por el vacío de poder que hay por las guerras de diferentes guerras en el Caribe. Este vacío, digamos, de las potencias hace que las mismas naciones americanas comiencen a expedir patentes de corso. Esta simbiosis dinámica entre ideas y revolución tiene su ejemplo máximo, como dijimos, con la Revolución Francesa, que estalla en 1789. Junto con la haitiana causó muchísima conmoción en el área. En ese mismo año, en 1789, asume el primer presidente de los Estados Unidos. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque mediante este acto se convierte en la primera nación que se dotó a sí mismo de un sistema democrático en el sentido moderno, es decir, un gobierno electo sin monarquía, algo que se repetiría en América Latina, pero con un poco de control en los Estados Unidos, que se convierte en el imperio informal que no interviene permanentemente, pero siempre está pendiente de lo que pasa. Gran parte del Caribe queda independizada, pero quedan reductos coloniales que hasta hoy día existen y finalizan en la isla de Jamaica mucho tiempo después. Jamaica fue la colonia británica más importante. Se cuestiona el orden existente y se busca la redefinición del orden mundial y regional de las estructuras socioeconómicas. Esto tiene un efecto directo con la esclavitud que vamos a ver más tarde, porque se dan los cambios estructurales. El modo de producción por presiones contra la esclavitud se establece tras la independencia de Haití. ¿Qué está pasando en las islas? Hay una débil presencia y un serio vacío de poder español y después colombiano, que las islas entran a ser colombianas en 1822. Y creo que es importantísimo porque es uno de los efectos que trae la ocupación de Auri, permite esa incorporación. ¿Y por qué? Porque ¿qué pasaría qué hubiera pasado si Auri y su gente no hubiera instigado a Bolívar y a Santander? Les escribieron, mira, tienen que ocupar esto al país, etcétera, etcétera. Ellos eran renuentes a hacer esto, pero al final se hizo. ¿Qué hubiera pasado si esto no se hubiera hecho? Las islas hubieran podido pertenecer a otro lado. La Costa de la Mosquita era colombiana, los Corn Islands eran colombianos y terminaron siendo nicaragüenses. San Andrés y Providencia tienen una importancia estratégica muy, muy importante. Después de la incorporación a Colombia, la sede de gobierno era Providencia y Antonio Cárdenas fue nombrado comandante militar hasta 1833. Lo sucedió un civil como jefe político, un señor llamado Antonio Escalona. En 1835 trasladan la sede a San Andrés, que toma mayor impulso económico por su tamaño. Pero una cosa importantísima para mí es que esta estructura administrativa y militar muy débil, paradójicamente fue muy importante para el florecimiento de una cultura raizal, porque España y luego Colombia nunca poblaron las islas con su gente. Más bien se utilizó a los colonos ingleses para ese fin. Tomás O'Neill, el gobernador que tuvo la isla antes de la llegada de Auri, y que fue fundamental para que se quedaran los colonos ingleses, convenció a los españoles de que era mejor dejarlos, porque el racional era muy, muy, muy sencillo. Tienen una guarnición pequeña con unos soldados que no tenían ningún interés en estar aquí, están aburridos, etcétera, etcétera. Pero O'Neill les convenció de que era mejor tener algunas personas cultivando. Y él lo dice, prefiero tener buenos herejes que malos católicos. Algunos se convirtieron al catolicismo porque eran las condiciones para poder quedarse. Entonces las islas eran una colonia británica de facto, no de jure, y los habitaban ingleses bajo dominio español y luego colombianos. Y estaban a la necesidad de ataques británicos de otros. Por ejemplo, en 1806, que llegaron a San Andrés, y en 1816, que fue bastante sangriento porque ahorcó al gobernador que había en el entonces, y después de 1818, cuando Auri llega y toma a Providencia y el archipiélago sin ninguna resistencia. Una cosa importante es que el dominio inglés en el Caribe se consolida, asegurado por la batalla de Trafalgar en 1805. Se comienza también a dar el repoblamiento de las islas en 1788, cuando Francis Archibald, quien se convierte al catolicismo, obtiene permiso real para cultivar en Bottom House. Recordemos que O'Neill había asegurado que algunos ingleses se quedaran
porque había órdenes de evacuarlos después de la firma de la Convención de Londres de 1786. Todo se hace a través de Jamaica, que es la fuente principal de nuestra racialidad histórica, junto con el África. Inglaterra realmente no quería quedarse con posiciones físicas, a menos que fuera por motivos estratégicos. Y además el comercio con la mosquitia comienza a disminuirse y luego cede el área completamente a Nicaragua. Firma un tratado y lo cede a Nicaragua. Inglaterra tampoco quería debilitar a España durante la ocupación napoleónica y no quería asegurarse de que los franceses no tomaran las posiciones españolas. Por eso las protegía, pero no las tomaba. Y en todo caso estaba más interesada en el comercio y enclaves comerciales. Tenía un rosario de estos por todo el Caribe y San Andrés era uno de ellos, donde comerciaba mucho con Panamá, llegaban hasta Guatemala y Honduras. Creo que Fred nos va a explicar más tarde las incursiones de Auri en esta zona. Llegó hasta Izabal, que es un fuerte en la entrada de un río en Guatemala. Y tuvo muchísima influencia allá. Uno de ellos es que las banderas de casi todos los países centroamericanos se parecen a la insignia personal de Auri. Am, en ese contexto, Inglaterra tenía una política de neutralidad basada en la actividad comercial y el predominio de intereses comerciales. En 1789 tenemos 200 habitantes en las islas. En 1793 se estima que hay 320 y en 1803 se registran 1450. Cuando llega Auri, consolida el espacio, digamos, de las islas para Colombia, comienzan a llegar más. Es así como San Andrés en 1798 es declarada puerto menor con permiso para comerciar con Cartagena y se le exime de impuestos de exportación e importación, al tiempo que se confirma el permiso de los ingleses a establecerse en las islas mediante una orden real. Muchos terminaron convirtiéndose en catolicismo, como habían prometido. También prometieron terminar el comercio con Jamaica y jurar lealtad a España. El comercio con Jamaica, al contrario, se fortaleció y Auri fue bastante instrumental en eso. Auri estaba en Jamaica, conocía la importancia comercial de sitio y promocionó ese comercio, y que fue facilitado con su llegada porque la piratería estaba un poco más controlada. Pocos, digamos, ciudadanos británicos se convirtieron al catolicismo y nunca se les exigió, pero como dice Auri, en España le convenía que las ciudades fueran ocupadas por unos ingleses trabajadores, amigos, nominales y pacíficos, que una guarnición de unos 30 soldados hacendados en Barra y descontentos que odiaban estar en las islas alejado de todo. Espero que eso no sea el caso de ustedes aquí presentes. Pero O'Neill mismo describía a San Andrés como una bodega atestada de productos ingleses para ser llevados a Nicaragua de manera ilegal. Una cosa importantísima es que el comercio con Estados Unidos y el Caribe siguen siendo preponderante y hay muy poco comercio con Colombia a pesar de eso. El aumento poblacional va paralelo a un fortalecimiento económico comercial que aprovecha Auri para incentivar aún más con toda el área, y es facilitado por la estabilidad, digamos, política administrativa que trae Auri en este periodo a las islas. Él llega ahí, forma un gobierno, está preocupado de que las islas pueden ser preocupadas por España y le dice eso constantemente a Bolívar y Santander, no le paran bola. Pero al fin se logra en 1822 la incorporación y todas las cosas comenzaron a normalizarle, la economía aumentó considerablemente y las relaciones comerciales bastante productivas, sobre todo con Estados Unidos. No sé si ustedes saben, pero por San Andrés y Providencia eran sitios del tránsito de los barcos que llegaban desde Norteamérica a vender productos y regresaban llenos de banano, pero paraban acá para llevar agua y comprar conchas de tortugas de carey, algodón y estos productos. Después de la manomisión, se cambió la vocación agrícola de San Andrés y que comenzó a cultivar mucho coco. Y O'Neill fue gobernador hasta 1810, cuando lo sucede Luis García, quien es reemplazado por Auri en 1818. El primer comandante militar de las islas a nombre de Colombia después de la incorporación fue un francés, un Bautista Feuquier, un apellido que aún persiste en San Andrés. Este es lo que llamo la edad de oro raizal. Por el poco interés de Bogotá en las islas, ellos pudieron desarrollarse como una etnia y consolidarse. Y esto termina desde luego en 1886,
cuando la nueva constitución centralista de Colombia cambia completamente las cosas y se comienza con una política de nacionalización que para muchos llaman la desculturalización de esa comunidad raizal que vino floreciendo separada de Colombia por ese tiempo. En este, una cosa importante con Aubrey también es que llega la religión bautista negra del sur de los Estados Unidos y esto va a jugar un papel muy, muy importante aquí, porque los primeros colonos eran anglicanos británicos, pero después de que el Philip Beckham Livingston va a Estados Unidos, trae esa religión bautista, una religión de los negros, porque querían tener su religión sin tener que enfrentarse a la segregación racial que existía desde luego en Estados Unidos. La historia de la isla también la debemos enfocar más hacia la población civil y en especial en esa época hacia los esclavos, quienes solo recibieron la munición final en 1853, a pesar de que la oficial en Colombia ocurrió 2 años después. Desde luego, algunos colonos ingleses optaron por seguir los dictados legales británicos de la manutención de que no podían haber esclavos a partir del 1 de agosto de 1834, como Mary Archibald, la hija de Francis Archibald, uno de los primeros colonos, y madre de Philip Hickman Livingston. Fue, desde luego, una manutención voluntaria que ejecutó Philip, que sería una figura importante en la historia de las islas en la mitad del siglo XIX. Me parece importantísimo porque Aubrey sienta las bases para que se consolidan, digamos, la comunidad raizal en el archipiélago. Comienza a llegar una comunidad asociada a un territorio y florece por mucho tiempo antes de que comienza ese contacto con Colombia Latina, que comienza a generar problemas culturales que los afecta. Hay una cohabitación conflictiva desde el principio. Muchos ingleses no confiaban en los colombianos, no querían ser colombianos. De hecho, cuando ocurre el acta del 23 de junio de 1822, muchos no lo querían firmar. Y la historiografía oficial dice que se pidió la anexión, pero eso no es el caso. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al señor Harold Bush por su ponencia. Ahora le damos caída a nuestro siguiente invitado, al señor Frederick Booth IV. Me dirás, está bien, todos ya. Bueno, el señor Frederick es director productor de cine en Francia y ha coordinado grupos importantes de producción audiovisual en su país de origen y en otros como en el Reino Unido, España, Italia, Australia, Hungría, Guinea Ecuatorial y Colombia. Ha sido creador y director general de un canal de televisión en Guinea Ecuatorial, África Central. En 1992 vivió en Colombia y tuvo la oportunidad de conocer el archipiélago, donde empezó a interesarse en la historia de Luis Michel Aubrey, pero fue en el 2005 cuando realmente comenzó a estudiar su historia. Desde entonces intentó constituir una biografía global de este personaje con el fin de producir una película documental. Aunque no es un historiador, ha acumulado muchos documentos relativos a su vida militar, política y personal, algunos inéditos como su registro de nacimiento original. Muchísimas gracias de verdad, el señor Frederick, y quiero de verdad resaltar todo el esfuerzo que ha hecho para poder llegar y que la comunidad pueda conocer este tipo de investigaciones. Gracias. Bueno, gracias a usted más que todo, porque para él es un honor estar aquí, ya que la investigación sobre Luis Aubrey la empecé precisamente en ese lugar en el 2005. Yo temía mucho que Luis Aubrey fuera una aventurera más, una persona que no hubiera hecho las cosas bien o que lo hubiera dejado una imagen de su país buena en esta región. Y aquí en el Banco de la República descubrí que no era el caso. Luis Aubrey es un muchacho que nace un poquito antes de la Revolución Francesa, lo que significa que desafortunadamente se cría en un ambiente muy violento, porque después de la Revolución, primero hay muchas esperanzas como el estudio obligatorio para todo, la posibilidad de divorciarse, la energía que llega en las casas, la iluminación en las calles, pero también después de muy poco tiempo llega una violencia muy grande en Francia, de pronto el periodo más violento de la historia de nuestro país, y es un periodo en el que se decapitan a muchas personas, primero de la nobleza, los enemigos del pueblo, según lo dicen en el momento, pero también después en contra de
los revolucionarios que no son lo suficiente radicales. Y cuando tiene unos 10 años, más o menos, 10, 11 años, su papá fallece, lo que lo lleva a encargarse de su familia. Entonces él entra en una escuela militar y va a seguir una preparación de 1 año o 2 años para después embarcarse en un barco de la Marina Francesa que viene hacia Martinica. Es un momento muy importante porque es el único momento que él obra a nombre de Francia y él va a estar en un barco, ¿verdad? Y en este barco va otro adolescente un poco especial, que es el mismo hermano de Napoleón. Se llama Jérôme Bonaparte. Está en el barco como segundo aspirante cuando empieza el viaje, pero a los 6 meses ya es capitán del barco, por ser el hermano de Napoleón y por unos hechos que van a suceder en ese viaje, va a terminar capitán de ese barco. Entonces es importante en la historia de Auri porque yo pienso que es el momento en que Auri empieza a entender que a pesar de que ha nacido en París, no es un marinero, pero sí puede tener un destino como el del hermano de Napoleón. Jérôme Bonaparte no era realmente un muchacho que tenía mucho interés en la vida militar, al principio al menos. Pensaba más en fiesta, en descubrir el mundo, pero su hermano lo obligó a seguir esa carrera y después terminó siendo rey de un pequeño reinado en Alemania. Otro caso un poco irónico en la historia de Auri es que nació un 20 de julio. Eso no lo sabía nadie hasta hace poquito, pero es irónico porque luchó toda su vida por la independencia de Colombia y el año pasado cuando encontré su registro de nacimiento me di cuenta que nació el 20 de julio. En el documento a la izquierda aparece 21 de julio, pero esa es la fecha de su bautizo. Realmente él nació un 20 de julio, está confirmado en el otro documento. Pero esa es la iglesia parisina en la que fue bautizado. Y como les decía, todo eso fue el ambiente muy violento de la Revolución Francesa y para un niño ser testigo de todo eso ha sido muy duro. La señora Baja se llama Olympe de Gouges. Es una señora que empezó desde el principio de la Revolución a decir que los principios de libertad, igualdad, fraternidad se debían aplicar a todo el mundo, incluso a las personas esclavizadas en las colonias francesas. Y ha sido clave, yo creo, porque ella montó con otros una sociedad que se llamaba Los Amigos de los Pueblos Negros y desde ese momento han luchado para permitir que los principios de la Revolución Francesa se aplicaran también en el Caribe. Eh, por ser demasiado progresista, esa señora también le cortaron la cabeza en plena calle, en forma pública. Esa es la isla de Martinica. Primero estuvo aquí Auri en un barco de la Armada Francesa, pero la Armada Francesa en ese tiempo se desbarató un poquito en el Caribe y lo que quedaron fueron más que todo corsarios. Y sus enemigos naturales eran los ingleses y los españoles también, porque sus corsarios en su mayoría estaban republicanos y en contra de la monarquía, en especial la de los Borbones. Entonces Auri descubrió su vida de marinero, era timonero en un barco, pero después aprendió un poquito más y más. Y cuando empezó a ganar dinero, ya se asoció con otras personas para volverse corsario en nombre propio. Sí, incluso se asoció con un comodoro que se llama Charles Luminet, que también después tuvo otra parte de historia con la independencia de Venezuela y de Colombia. Quiero decir que desde un principio no está implicado en cosas de piratería, sino en cosas muy dirigidas hacia el corso, hacia siempre actúa a favor de una ideología. Al principio los Estados Unidos están en un conflicto con Inglaterra y permiten que los corsarios franceses ataquen a los barcos ingleses, pero después, cuando los americanos y los ingleses llegan a un acuerdo, Estados Unidos se declaran como en caso de neutralidad y entonces van a tratar de rechazar la presencia de esos corsarios. Va a tener ese problema político con los Estados Unidos y poquito a poco se va a tener que ir de ese territorio. Así es como va a llegar a Cartagena. Su presencia en Providencia ha sido ocultada, pero en Cartagena de pronto ha sido aún más ocultada. Entonces en Cartagena llegó Luis Auri con 3 barcos, recibió un patente de corso que le permitió atacar a los barcos españoles que estaban en la región y poquito a poco pudo hacer crecer su armada a nombre de, y fue un éxito muy rápido. En un mes fue nombrado
El 9 de julio fue nombrado capitán de navío. Un mes después fue nombrado comodoro de la Armada antes del sitio de Cartagena y se volvió alguien muy importante en garantizar la seguridad de las personas que estaban ahí bloqueados por el bloqueo de los españoles. En un momento llegó la situación a un punto crítico y ahí empezó lo que después se va a convertir en la pelea como entre Auri, Brillón y Bolívar. Auri necesita, para garantizar la seguridad de la ciudad de Cartagena, necesita armas y pólvora y la tiene Brión en un barco, pero Brión no se la quiere entregar a Auri porque dice que la tiene para Bolívar para liberar Venezuela. Pero Auri está ahí bloqueado, no se puede defender. Entonces, a lo último, lo que le toca hacer es tratar de huir de la ciudad, evacuando a los sobrevivientes de la ciudad de Cartagena. Auri tuvo que botar su fortuna personal, sus cargas, sus botines, sus armas, para poder cargar a las personas civiles que vivían en Cartagena. Intentó salvar 2.000 personas en 14 barcos. Los españoles habían acordado un tiempo para salir, después del cual iban a atacar, pero entonces Auri sabe que viene una tempestad y de noche, en plena tempestad, sale con sus barcos. Los españoles no se atreven a perseguirlo y así fue como logró salvar a una parte de esa gente. De los 14 barcos, muchos se hundieron, otros cayeron presos, los españoles ejecutaron a las personas. El resultado fue que Auri pudo salvar muchos de los que después serían los organizadores de esas repúblicas. Entonces llegan los Cayos en Haití. Es muy importante el papel de Haití en el proceso de la independencia de Colombia, de Venezuela. Hubiera podido pensar en sí mismo y tratar de proteger a su país, pero no, empezaron más bien a tratar de ayudar a los que también se querían independizar. El presidente Pechón, él los recibió todo en Los Cayos, los sobrevivientes de Cartagena y otros como Bolívar y Brión que no habían estado en Cartagena. Esa es la famosa casa en la que todos los independentistas se juntaron para decidir del futuro de Colombia. En esa reunión, Simón Bolívar estaba sentado en una silla muy alta como un trono y los demás estaban sentados hacia abajo y él propuso tener un poder absoluto y dictatorial. Auri dijo que ese ejemplo lo había visto con Napoleón, porque Napoleón primero trajo una cierta seguridad y tranquilidad en Francia, pero después, cuando se convirtió en un emperador, armó unas guerras por todo el continente. Auri dice que no es bueno darle a Simón Bolívar tanto poder, que es mejor que un grupo de 3 o 5 personas deciden juntos de cómo se debe de hacer la lucha con la independencia de Colombia. Y desde ese momento nace una enemistad tremenda entre Bolívar y Auri. Auri después se va a pedir disculpas, muchas veces va a intentar regresar por el lado de Bolívar, pero Bolívar lo va a rechazar para siempre. Luis Auri es una persona que cuando se le oponen así, cuando se opone a sus decisiones, él encuentra otro modo de entrar. Entonces, en este caso, lo que hizo fue salir hacia Estados Unidos, hacia el sur de los Estados Unidos, para coger las tierras que pertenecían a España, en Texas, en Galveston, y ahí intentar de ayudar a los independentistas mexicanos. Y se intentó armar una pequeña república en Texas. Auri fue el primer gobernador del estado de Texas y fue nombrado brigadier general de la Revolución Mexicana. Él anexó ese territorio a nombre de México y por un tiempo estuvo en el Golfo de México atacando los barcos españoles como lo hacía siempre, y si se presentaba un barco inglés, igual. Llegó un señor que se llama Javier Mina, había sido un héroe de la lucha contra Napoleón en España. Es un muchacho que ha luchado porque Napoleón había invadido España y después vino a México para luchar contra los españoles. En ese tiempo se juntaron también a Luis Auri, Agustín Codazzi, arriba a la izquierda, Constante Ferrari, que también habían sido 2 soldados con mucha experiencia en las guerras napoleónicas. Y abajo Pedro Gual, que fue el hombre que acompañó a los dos de arriba para acompañar a Luis Auri.
y hasta el final se quedaron con Luis Auri luchando. Auri decide acompañar a este Javier Mina que vimos en la foto anterior que ataca a los españoles Soto la Marina en México. Pero Auri ve que esa aventura no tiene, hay poca posibilidad que esa aventura funcione. Entonces nomás se encarga de transportarlo. Y mientras los acompaña a Soto la Marina, vienen los hermanos Lafitte, que son otros corsarios franceses, que tienen un juego un poco, digamos, un doble juego. Y esos dos entonces van a ocupar la isla de Galveston, lo que va a obligar a Auri a buscar otro territorio. Ese territorio será la isla de Amelia, en la Florida, y Auri entiende que si quiere hacer una república, lo tiene que hacer bien. Entonces empecé a organizar elecciones, a escribir una constitución. Por primera vez, no importa el color, todo el mundo tiene derecho a votar, blancos, negros, indios, todo el mundo puede votar en esas elecciones. Y incluso algo que es nuevo por 1817, las mujeres también tienen derecho a votar. Entonces es un hombre que está bastante adelantado en su pensamiento social, político. Una pequeña particularidad es que él mismo no está interesado en el poder, él no se presenta en esas elecciones, su nombre no aparece dentro de los candidatos. Los dos que ganaron las elecciones fueron Pedro Boal y Vicente Pasos, un borillano. Otra particularidad, los militares no tienen derecho ni a presentarse en las elecciones ni a votar por ellos. Su papel se reduce a garantizar el funcionamiento de la vida republicana. Ahora tiene un tribunal, se inventan una moneda, un sistema monetario, y tiene un tribunal muy oficial que condena las presas que cogen sus barcos. Pero entonces los americanos los van a acusar primero de ser un contrabandista, lo que sí, de hecho es un contrabandista, y sobre todo lo van a acusar de ser esclavista, porque claro, la mayoría de sus soldados son negros, entonces para los americanos no les conviene ver hombres negros armados, libres, actuando en esa zona, porque ellos tienen mucho miedo a que eso le den la idea a los africanos de Estados Unidos de tomar las armas también. Entonces los americanos además van a intentar de negociar la compra de la Florida que todavía pertenece a España, y los españoles prefieren perder la Florida a favor de Estados Unidos que a favor de unos insurgentes que han estado en Cartagena, que han estado en varias partes de Sudamérica. Este señor, Beverly Chu, que es el hombre que se ha encargado de los derechos de aduana en Yorris, él es un negociante de esclavos, es un contrabandista, y ese hombre tiene mucha influencia con el presidente de los Estados Unidos y todos los días se está quejando con este que es el ministro español encargado de la relación con Estados Unidos. Esos dos se van a encargar de convencer al presidente de Estados Unidos que hay que sacar a Auri de la zona, lo que van a hacer. Y entonces así es como Auri va a llegar a la isla de Providencia. El 4 de julio de 1818 va a llegar a esa isla y la primera cosa que va a hacer es programar la liberación de los esclavos. No de todos los esclavos, de los que son mayores, de los hombres mayores de 18 años. Esos hombres obviamente van a estar muy agradecidos con él y van a aceptar contribuir a la fortificación de la isla, van a arreglar muchos fuertes que estaban ya dañados o abandonados y los van a reconstruir. Auri entiende también que si se ha podido apoderar de la isla tan fácil es porque por la configuración del puerto los españoles no podían huir. Entonces el motivo por el que Agustín Colás iba a estar encargado de alargar el canal que separa Santa Catarina de la isla de Providencia es por si acaso vuelven los españoles, tener una salida, tener otros barcos del otro lado y poder salir. No hay casualidad en su forma de hacer las cosas en Providencia. En Francia ya se empieza a comentar mucho de Auri. Todo el mundo sabe que Auri es el verdadero terror del Macaria. Y entonces en Francia, por ejemplo, como en ese artículo, van a anunciar cada mes, más o menos, van a decir que está muerto, que le pasó eso, que le pasó lo otro. Van a dar noticias, siempre falsa de él, pero Auri empieza a tener como un mito porque siempre lo dan por muerto y no le pasa nada.
incluso cuando salen de Cartagena, de todos esos barcos que se hunden y todas esas personas que se mueren, mucha gente empieza a tener como una superstición con Auri, porque el barco en el que él va nunca le sucede nada. Todos los barcos tienen problemas menos de él. Entonces van a querer ahora estar siempre cerca de él. Entonces, a pesar de su acción, que debilita mucho el comercio español en la región, y Auri va a pedir otra vez estar admitido dentro de la Armada colombiana, pero Luis Brión y Simón Bolívar se van a negar. En un momento Santander empieza a insistir en que Auri se merece realmente ser integrado por todos los servicios que ha dado, por toda su fortuna personal que ha puesto al servicio de la independencia de Colombia, pero Bolívar va a terminar haciéndolo, pero le ofrece un grado que no le conviene porque está por debajo de la autoridad de Luis Brión, que es su peor enemigo, porque muchas veces ha salvado la vida de Brión y recibió como pago más bien traiciones. Entonces, por esa cuestión de enemistad, por otras cuestiones de mujeres, porque Auri salvó el padre de las hermanas Iván, y entonces cuando en el momento que Auri viene a Bogotá para pedir ser admitido dentro de la Armada colombiana, esa hermanas está muy agradecido con él, y una es novia de Santander, la otra es novia de Bolívar, y entonces se arman también como una oposición de machos, ¿sí? Porque Bolívar no quiere invitar a Auri a una fiesta que está prevista y las dos hermanas dicen, pues si él no viene, nosotros tampoco estaremos en la fiesta. Entonces, entonces Bolívar ordena mandar a buscar a Luis Auri dentro de las calles de Bogotá y traerlo a la fiesta. Pero Auri no quiere venir y se emborracha en las calles de Bogotá en compañía de Agustín Codazzi. Todo eso está escrito en las memorias. Es una parte muy interesante. Llegamos a un momento muy triste, que es la muerte de Auri. Entonces, supuestamente, después de haber negociado su entrada en la Armada colombiana, después de haber pedido ser aceptado y reconocido por Colombia, Simón Bolívar le dice definitivamente que no y que se tiene que salir de las aguas colombianas. Pero sin embargo, Simón Bolívar no tiene con qué forzarlo a salir de Providencia. Nadie lo puede quitar de este puesto. Entonces va a haber una traición, va a haber un hombre que se llama Luis Pero de la Croa y que va a influir mucho con Bolívar, que va a inventar historia para justificar que la cosa se ponga aún más fea en la relación entre Auri y Bolívar. Y la historia oficial nos cuenta que un 30 de agosto se cayó de un caballo, después murió. Yo no creo mucho en esa versión, es un hombre que ha atravesado huracanes, que ajá, ha hecho muchas cosas, que siempre ha salido vivo de mis aventuras y yo no creo que haya podido morir de una caída de caballo. Entonces, como esa caída supuesta de caballo ocurrió unos días después de que Bolívar ordenó que saliera de las aguas colombianas y que hay muchos hombres dentro del grupo de Auri que fueron también muy a favor y que después fueron muy famosos dentro de la Armada colombiana. Yo pienso en Luis Perú de la Croix, más que todo, que era un francés también. Se puede imaginar que ese accidente de caballo ha sido organizado o planificado. El hecho es que eso demuestra también que las oposiciones entre Auri y Bolívar no eran ideológicas ni políticas, eran realmente cuestiones de persona. Todos los soldados de Luis Auri, todos fueron aceptados en la Armada colombiana y todos tuvieron un papel importantísimo precisamente en la estructuración de la Armada Naval colombiana. Los dos señores que quedaron en cargo de Providencia y San Andrés y Mangle después de la muerte de Auri son haitianos. Fequer es haitiano y Courtois también es haitiano. Después se fueron reconocidos como colombianos, se les dieron nacionalidad, pero eh, Agustín Codazzi se volvió muy famoso y muy reconocido también en ese país, y muchos más que son anónimos también fueron aceptados dentro de la Armada, lo que demuestra que al fin
todo lo que se le acusó a Luis Sauri de ser un pirata, de ser un aventurero, no se le aplicó a sus hombres. Sus hombres son los que ayudaron a construir el ejército de Colombia. Entonces, por eso yo no creo mucho en esa versión que se murió de un accidente, de una caída de caballo. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos por cuestión de tiempo. Ok. Muchas gracias, Mira Frederick. Bueno, a continuación le damos cabida a la señorita Amelia Archibald. Amelia Archibald es historiadora en formación de la Universidad del Valle. Se ha desempeñado como monitora administrativa de la decanatura de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle desde el año 2017. Bienvenida. Buenas tardes. Quiero agradecer a todos su presencia en este auditorio, en, en el espacio que me dieron hoy. Era para hablar sobre el legado de Luis Auri en las islas. Personalmente, difiero un poco con eso porque en su contexto vivo este personaje no sabía qué nos iba a dejar y si ese legado libertario iba a perdurar hasta nuestros días. Realmente desde la historiografía se han realizado diversos trabajos sobre este personaje, pero de cierta manera también se ha normalizado el hecho de que se ha invisibilizado en la historia. A partir de 1970, los trabajos de la producción intelectual viene proveniente de Buenos Aires de forma bibliográfica, un poco general, un poco confusa. En la figura de este personaje se veía desdibujada, no se sabía si era un corsario, si había hecho un salto a la diplomacia o si la verdad era un pirata. Tengo acierto bastante con Fred. Para el siglo XIX, debido al fortalecimiento de los imperios, ya la piratería era una actividad bastante débil. Entonces, lo que se patentaba o se producía en esa época era la patente de corso, que empieza a expedirse aquí en la costa de Granadina, específicamente en Cartagena, a partir de 1800, como una forma de semilegalidad para las acciones militares hacia las otras naciones. Realmente, al escribir o al redactar aspectos sobre la vida de Auri, podemos resaltar varias cosas importantes. Principalmente el rasgo de criminalidad de la época. No sabemos, bueno, sabemos cómo se dibujaba la criminalidad. Se empezaron a dibujar esta figura como una figura que asaltaba barcos españoles y que, bueno, sí, tenía su enemistad con España y con Inglaterra, a pesar de su posición como francés. Pero principalmente a partir de cierta época, aproximadamente 1813, que tiene su contacto con el libertador venezolano Pedro Gual, sus intenciones empiezan a cambiar y empiezan a trastornarse. Y su cosmovisión hacia el mundo empieza a reflejarse en sus prácticas discursivas para su llegada en 1818 a Providencia como un libertador, pero hay que mirar el precio o el beneficio de esa libertad que se supone que él planteaba. La historiografía básicamente ha representado de una forma muy pobre lo que era ese corsario francés. Como lo dije al principio, lo más preocupante para nosotros los historiadores es que se ha normalizado el hecho de que él simplemente se invisibilizó y ya. Pero hay algo que tengo que identificar y lo tengo que mencionar, es que en Colombia la historia nacional se durmió en el tiempo y se quedó en el siglo XX en los manuales de Navia Rubla, en la historia del maestro Jaramillo, y solamente plasmaba esa idea de construcción de nación hasta las montañas. Y descuidó esos aspectos marítimos. Entonces Colombia tiene una historia
de la independencia terrestre, pero la verdadera historia de la independencia se gesta en el mar con la llegada de Auri y de Pedro Gual. ¿Por qué menciona esto? Actualmente nos han vendido una idea un poco patriotera. Ni hablo de patrioterismo porque me parece que hablar sobre patria boba y hacer mención a eso como el inicio de la guerra de independencia es un juicio bastante injusto cuando la guerra de independencia incluso se empieza a construir desde una óptica marítima. Y se empieza a construir después cuando Bolívar empieza incluso sus intervenciones entre Haití, Jamaica y otros puntos, entre esos Cartagena. No tengo nada en contra de los padres de la patria, pero literalmente Simón Bolívar y ese tipo de personas empiezan a gestarse esa independencia de la tierra y realmente queda invisibilizado el mar. Em, cuando, cuando ocurre todo este proceso de independencia y entre otras cosas los diferentes conflictos que presenta Auri con Simón Bolívar, es básicamente por la posición centralista que tiene Bolívar ante una campaña independentista admirable y que inclusive lo que propicia básicamente es que él sea el jefe supremo y que para 1814 esto genere inconvenientes en los callos, en Haití, básicamente. Yo hoy podría decir que Luis Auri no solo se piensa de una visión más amplia de la independencia y la libertad, sino que también los habitantes más adelante responden ante estas exigencias. Entonces, esto empieza a ayudar y empieza a construir en los habitantes una cosmovisión en torno a lo que sería una autonomía. Obviamente yo no puedo decir que Auri se pensaba a Providencia como un estado autónomo, porque eso sería arbitrario, incluso anacrónico de mi parte, pero sí podría decir que los habitantes y pues algunos que sí conocen la historia de Luis Auri se empiezan a crear de forma, empiezan a crear este personaje como un referente de libertad. Entonces, por ejemplo, a pesar de que también estoy muy de acuerdo con Fred cuando dice que la muerte de Auri fue dudosa, porque años después empiezan a quitar la patente del corso. Realmente el carácter mítico que te adquiere, el fuerte de la libertad, también empieza a construir la identidad cultural de muchos de los habitantes de Providencia. Actualmente los jóvenes de Providencia creo que presentan un poco de desinterés por la historia y es algo entendible porque ni siquiera estamos incluidos en una historia nacional. Realmente la historia nacional ni siquiera nos tiene en cuenta, estamos desconectados totalmente. Todavía estoy en desacuerdo con la celebración del 20 de julio de 1810. Creo que nuestra celebración debería ser el 4 de julio. De julio de 1818. Nuestros pasos se hacen con el mar, nuestra historia se hizo con el mar, nuestra historia no se hizo desde lo terrestre. En los archivos de Bolívar, en las memorias de Bolívar, no lo evidencia, nos los muestran y realmente también estoy en desacuerdo con la estatua que está en un parque aquí en San Andrés. Sí, realmente eso es indignante porque realmente como pobladores todavía no nos recogemos y eso nosotros no nos representa. No voy a hablar del legado, voy a hablar de la herencia un poco libertaria que es este personaje. Actualmente he podido con un poco de amplitud leer la historia de Auri y ese personaje todavía hay que descubrirlo un poco. Hay un factor muy importante que son las mujeres. Él tiene una hermana, él tenía comunicaciones constantes con ella. Estoy buscando la forma de entrever aspectos de su personalidad. Fue un hombre traicionado, que perdonó, que continuó, pero que su figura en los medios ha sido la misma. Entonces, no sé, los jóvenes de la Armada,
como soldados y se sientan recogidos en esta figura actualmente, porque realmente no era el esclavista sanguinario que realmente planteaba, inclusive fue un héroe en Cartagena. También quisiera, también, también quisiera mencionar un poco la presencia de de las investigaciones de Auri. Han dado vueltas en lo mismo una y otra vez. Actualmente no la única investigación que está en curso sobre ese personaje es la mía. Las fuentes primarias, a pesar de ser abundantes, la bibliografía que nos ofrecen es muy escasa. No culpo, eh, no culpo los archivos porque realmente hay que hacer un proceso de conexión de varios archivos, pero todos los autores han dado vuelta en el mismo tema. Y realmente cuando hablan de que él fue un prócer en Buenos Aires, fue un prócer en Nueva Granada, fue un prócer en Venezuela, fue un prócer en Providencia, pero a la hora de materializar y explicar esa invisibilización se quedan cortos. Una de las hipótesis que estaba manejando es la reconstrucción de la historia marítima ha sido bastante pobre y realmente no podemos exigirle nada a Colombia ni a nuestros historiadores colombianos porque realmente ellos, bien o mal, han hecho lo que históricamente les han pedido. Pero realmente incluso Auri abre la idea de construir una nación, realmente no una nación propiamente, sino un proceso identitario para los habitantes. Entonces los habitantes de Providencia creen en la libertad personal y la libertad colectiva. Pero Luis Auri no, pues yo no comparto mucho de esa nación, no es como mi fuerte, porque pues es un proyecto político incluso homogenizante, en mi opinión. Pero la idea de Luis Auri de pensarse una comunidad, inclusive sin implementar el sincretismo religioso, que inclusive España propició durante todo el tiempo que estuvo acá. Sus conflictos con Bolívar no fue solo con Auri, también tuvo conflictos con otros soldados de Man, específicamente los de Auri, pero las actitudes de ellos ante estas problemáticas seguían siendo igual de recalcitrantes y realmente cuando se escribe la historia de Bolívar y cuando se escribe tantos textos de Bolívar, empiezan a relegar ciertas figuras que a veces es la percepción, pero es apoyando ese proyecto centralista que existe actualmente. Entonces, Bolívar hace representación de eso. Santander y Auri tienen una relación muy afín, muy fuerte. Santander es una persona que apoya totalmente el federalismo, igual que Auri. En 1814 eso se evidenció en la reunión de Haití. Estaba Bolívar en la parte más alta y pues los demás como súbditos sentados. Y entonces Bolívar decía, no, es que la campaña admirable debe ser dirigida por mí y yo tengo que ser el jefe supremo. Eso no se me va a agarrar, eso todavía existe. Y, y Luis Auri decía, no, es que la campaña admirable debe ser dirigida por varios. Entonces, ese tipo de rasgos son los que inclusive provocan que la construcción de Estado-Nación colombiano tenga unas características muy particulares y que, eso, y que incluso la historia se escriba de esa manera. Entonces, por ejemplo, el, la historia actualmente no es escrita solamente por vencedores, sino también por vencidos. Yo creo que Auri fue un ganador, también fue un vencido. Los enigmas de su muerte hacen que este personaje reviva un poco más, porque incluso dicen, en los textos dicen, no, es que más adelante lo ven en Cuba, pero obviamente nada de eso está demostrado. Ni siquiera está demostrado si él definitivamente se cae de un caballo. Años después, muchos de los sucesores y los que participaban en las guerras tuvieron también una muerte muy trágica. Por ejemplo, Perú Lacroix se suicida y deja una carta. O sea, eso era otro nivel. Y por otro lado, Briones asesinado. O sea, todo ese tipo de factores
es lo que inclusive se puede anotar para reconstruir de verdad la historia de este personaje. Pero realmente la historia de este personaje no se debería seguir construyendo de la misma manera. Desde Buenos Aires con inventos o desde Centroamérica con inventos, porque esas son las producciones intelectuales sobre este. Sino que se debería construir, por ejemplo, desde Providencia o desde San Andrés con ese componente identitario que él dejó en sus habitantes, porque bien o mal, a pesar de que no se va tan evidenciado, siempre hay algo ahí y hay algo que los habitantes lo reivindica con la libertad. Entonces, eso es, creo que los puntos más importantes que quería mencionar hoy. Sí, tengo varios conflictos con el relato de él, por eso lo estoy intentando reconstruir. Pero tengo más conflictos con la idea de que todavía nuestra historia del archipiélago no se logra comunicar con la historia nacional colombiana, que pues lastimosamente todavía está detenida en el tiempo, pero después de los 60 y después de la nueva generación de historiadores ya se están pensando otras tendencias historiográficas que rescaten a aquellos subalternos que en definitiva la historia olvidó y que ya por fin podamos mover esas figuras patrióticas que están ahí, que ni siquiera el agua las mueve y que realmente no nos conocemos, no nos conocemos. Realmente hoy que hablaron sobre Tomás O'Neill, me sentí recogida. Hace mucho no escuchaba una historia sobre él. Creo que desde que estoy en la universidad estudiando historia, la primera batalla que tengo es sobre la poca aceptación de los estudios del Caribe y que todos se recojan en el hecho de que no hay fuentes primarias. Sí, efectivamente, San Andrés no cuenta con un archivo histórico, pero de igual forma nosotros podemos hacer una diáspora o conectar nuestras fuentes, como inclusive lo hace Mr. Harold y Fred y el Dr. Robinson, que he podido tener muchos diálogos y que realmente San Andrés no solamente tiene una nueva generación de cientistas sociales, sino también de personas que le interesa la historia y que está dispuesta a trabajar en ello. Con eso finalizo y no, pues, cada pregunta. Bueno, muchas gracias, Amelia. Las preguntas le recordamos que las vamos a abrir un espacio de preguntas para el final, para permitir que todos los ponentes puedan hacer su presentación y ustedes tengan tiempo también de pensar y no repetir algunas preguntas. Bueno, vamos ahora a continuación, invitamos acá al doctor Sam Robinson, pues él es optómetra de profesión de la Universidad de La Salle, especialista en segmento anterior del ojo, presidente de la Fundación Casa de la Cultura, cofundador de Dylan American Festival, cofundador del Greenwood Festival, miembro fundador de la Academia Departamental de Historia, gestor cultural, cónsul honorario de Jamaica en San Andrés, oficial de la Reserva Naval de la Armada Colombiana y miembro del Consejo Departamental de Patrimonio. Ha recibido múltiples reconocimientos, tales como la medalla Di Sandrone, otorgada por la Asamblea Departamental, escudo de la Reserva por la Armada Nacional, apóstol de Derechos Humanos otorgados por la Defensoría del Pueblo, medalla Francisco Newell por la Gobernación Departamental, y yo voy a atreverme a decir es uno de nuestros grandes referentes históricos, como muchos de los que hoy en día nos están acompañando y que de verdad se merece un gran reconocimiento y apoyo que ha sido de buen provecho para nosotros los jóvenes, para tener buenos referentes de nuestra historia local. Bienvenido, Samuel. Muy buenas tardes. Me he considerado un pro porque yo creo que hemos hablado de la invisibilización que han tenido con nuestro libertador, digo yo, Luis Buchelauri. ¿Sí? En muchos aspectos, ese legado que él nos ha dejado para mí es la libertad. Cuando nosotros recogemos la historia después de la Revolución Francesa, como decía Harold y Mr. Frederick, se hablaba de esos jóvenes inquietos después de la Revolución Francesa, después de Napoleón, se sintieron defraudados. ¿Por qué?
porque ellos querían ese concepto muy universal que muchas veces lo malinterpretamos, como es esas tres palabras: libertad, igualdad y fraternidad. Y lo han tergiversado en muchos aspectos. Todas estas personas en el proceso independista de Hispanoamérica y América fue por de unos ideales de una organización de la francmasonería. Todas estas personas fueron masones. Y de ahí parte esos tres principios. Entonces, muchas veces esa mala interpretación y desconocimiento es que muchas veces hay esos enfrentamientos. Entonces, cuando pasa eso, después de que Auri llega a su en Francia, en la escuela naval en la época, que dijo muy interesante lo que decía el profesor Frederick, él llega a desilusionarse un poco y sale y viene a América, llegan a Nueva York y empieza otro proceso, compra su embarcación y obviamente tuvo, como se ha dicho acá, muchos fracasos, pero él seguía luchando por ese ideal. Porque hay un concepto que muchas veces tenemos errado. Tenemos que hacer una diferenciación cuando nosotros hablamos de un filibustero, un corsario y un bucanero. Hacía funciones muy distintas. En filibustero, como decimos en inglés, un freebooter, ellos aventuraban y hasta todos les decían piratas. Pero el caso de ellos eran aventureros que peleaban, atracaban las embarcaciones, pero sin ninguna causa, sin ningún ideal. El bucanero eran cazadores, que cazaban animales, los horneaban, los salaban. De ahí, por ejemplo, lo que nosotros comúnmente comemos aquí, el pictiel o el sardí. Es ese proceso que viene de los bucaneros, del bucán francés. Entonces, y también de los indígenas caribes, esa tecnología. Después viene el corsario. El corsario tenía un patente, esa patente de corso. O sea, tenían un permiso y en sus embarcaciones siempre llevaban la bandera por la cual concebían el patente de corso. Por eso cuando Auri llega a Providencia, enarbolaba la bandera azul con blanco que era de Argentina y Chile de la época. Entonces, ese aspecto es muy importante y esa diferenciación. Auri era una persona que tenía un ideal, no era el que estaba todo el tiempo buscando riquezas. Él buscaba siempre un ideal, unos objetivos. Y el profesor Frederick decía, por ejemplo, cuando hacía las elecciones, él no aparece. ¿Y por qué no aparece? Porque ese no era su objetivo. Era un hombre de principios con un ideal. De ahí todo ese proceso de la teoría de la ilustración de la República. Él fue que más fomentó eso y eso es lo que él quería. Hoy cuando hablamos de los tres poderes, todo ese proceso era lo que ellos estaban buscando. Y eso viene de unos principios de libertad, igualdad y fraternidad, si lo buscamos en ese aspecto. Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto, porque es muy importante. Lo que decía, cuando él llega, y todo lo que hemos hablado del caso de él con Bolívar, porque todos eran de esa fraternidad y tenían esos objetivos. Porque el que insinuó a Bolívar, por ejemplo, para estar dentro de ese proceso, fue otro compatriota de él, Francisco Miranda, que al final terminó también traicionándolo como a muchos traicionó o condenó. El caso de el padre de nuestra gloriosa Armada Nacional, a José Prudencio Padilla. Entonces, todos esos aspectos lo tenía Auri, el proceso de libertad. Entonces, para mí, ese legado que Auri dejó a nosotros, ese proceso de libertad. Él no está recogiendo riqueza,
Y muchos autores o los que han escrito sobre Auri saben que realmente él era un ideal, ese principio libertario. Hace unos meses estuve en Bogotá y estamos hablando del proceso independentista de Colombia, la proclamación del 20 de julio. Pero no se consiguió la libertad de Colombia el 20 de julio, en una proclama, porque hubo varios procesos de independencia, batallas, que al fin, inclusive llega hasta el año 1823. 1824 tuvimos a la batalla del Lago del Maracaibo y muchos otros conflictos que realmente dieron la libertad definitiva a la República de Colombia. El caso de nosotros, que yo quiero manifestar algo esta tarde, que tenemos de reconocer el 4 de julio, como decía Amelia, el 4 de julio de 1818, cuando fuimos liberados por los españoles, cuando Luis García lo entrega. Y fue un proceso que fue una idea de Luis Sauri. Entonces, esos aspectos fue traicionado muchas veces por Luis Perú de la Croix, que fue su secretario privado y que posteriormente fue secretario privado de Simón Bolívar. Jean-Baptiste Ficquier, que también francés, y como decíamos acá, sus apellidos quedaron acá. El Ficquier, Pommier, Courtois, Cedero Courtois, son apellidos que todavía están por aquí en la isla. Entonces, es importante para nosotros reconocer a este hombre, porque otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es la parte del proceso de libertad, que hay un desconocimiento mucho en la parte marítima. Eso sí es clave para nosotros, y hablando con el señor almirante hablamos de eso, de que en la historia no se habla mucho de esa parte, porque sabemos que cuál era la comunicación en esa época, era por el mar, no había aviación, no había proceso de comunicación que tenemos, y hemos desconocido esa parte, la importancia de la parte marítima dentro del proceso independentista, y todos estos hombres que lo hicieron. Hay un texto libro muy importante creo que fue Taptoir de French, un escritor que habla de los tres Luises. ¿Y quién eran los tres Luises? Luis Perú de la Croix, Luis Sauri y Luis Brion. Entonces es importante recoger de la historia todos esos aspectos para cambiar la parte histórica de nosotros. Hay que hacer una revolución histórica y tenemos que comprometernos. Y Amelia, usted tiene esa función, que está más joven, tiene que hacerlo, porque hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Pues eso que nos informaba el profesor Frederic, que son aspectos que seguramente con un desconocimiento de muchas personas acá. Entonces, Luis Sauri no fue solamente un pirata o un asaltador de barcos, porque es una cosa, cuando hablamos de asaltador de barcos, y con todo respeto, ladrón roba al ladrón, porque España no estaba haciendo ningún beneficio, estaba llevando los tesoros. Tanto es así que hoy en día están reclamando, son tan descarados que están reclamando el galeón San José con los productos de aquí, de esta área de América. Entonces fíjense que tenemos que ir replanteando realmente el proceso histórico. Entonces hay que darle a cada uno de las personas que lograron y lucharon por la libertad de nosotros. Ya cuando yo iba a empezar emocionado, Andrés me pone el aviso. De todas formas, yo dejo ese mensaje. Para mí el legado de Auri fue esa parte de lo que es la libertad. Y fue un hombre que tenía un ideal, no riquezas, sino una riqueza interior. Un hombre que siempre predicaba lo que es la libertad, igualdad y fraternidad. Muchas gracias.
En el año 2013 efectuó el primer Foro Internacional de Seguridad Integral Marítima y fue agregado naval y representante alterno de Colombia ante la Organización Marítima Internacional en el Reino Unido e Irlanda del Norte. También se ha desempeñado como asesor permanente del Comando de la Armada Nacional. Ha sido catedrático de la Universidad de Córdoba y de la CEL de Arboleda y ha presentado diferentes ponencias en los temas marítimos a nivel nacional e internacional. Adicionalmente, dentro de su institución ha recibido muchas condecoraciones por su labor desempeñada y también queremos hacerle reconocimiento y de paso felicitarlo por la vinculación y el interés que ha tenido de trabajar más a fondo en los temas de historia y todo el tema marítimo, que como lo mencionó la investigadora es importante rescatar y más como representante a la institución. Bienvenido, contraalmirante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Después de 4 presentaciones de altísimo estándar, por supuesto que lo único que puedo hacer es aprovecharme de las mismas, pero de pronto para dar varias ideas acá con relación a lo que fueron esos años desde mi perspectiva dentro de la importancia de la gesta libertadora en los años 1815 a 1817 y por supuesto 1818 como el punto verdadero de la independencia de Providencia, San Andrés, por todo lo que hizo este gran ser que como marino realmente expresó todo lo que es eso, una persona que está haciendo uso del mar, altruista, con un alcance visionario de proyectar muchas cosas más allá de lo que significa la parte terrestre. Y creo que ese es mi primer punto de disertación del día de hoy. Simplemente dejar claro que seguimos teniendo una conciencia donde creemos que la tierra termina donde empieza el mar. Ese es un error garrafal que hemos tenido a lo largo de la historia y que no hemos querido reconocer. Pero precisamente hay varias cosas también que quisiera dejar aquí y con base en lo que desde el 6 de julio empezamos a hacer cuando vimos el documental de Luis Brión, porque creo que aquí el primer paralelo que quisiera tener en cuenta es qué pasaba con Bolívar, por qué Bolívar reconoce tanto al almirante Brión. Creo que las propias circunstancias de estar en Jamaica en una situación muy crítica, casi que al borde ya de perder casi hasta esperanza, y Luis Brión pone toda su fortuna, todos sus buques al servicio de la gesta libertadora. Ese es un elemento fundamental porque a partir de ahí Bolívar se aferró a Brión. Mientras tanto, ¿qué pasaba con Auri? Creo que hay un punto ahí donde este es el segundo punto importante que quiero decir. Nosotros internamente es donde tenemos el problema. Internamente siempre esas diferencias, esa falta de confianza, ese a veces espíritu de querer sacar ventaja, nos ha quitado muchas oportunidades. Manuel del Castillo y Rada, en realidad Cartagena tuvo 2 personas con las que tuvo demasiadas diferencias. Uno era Auri y por supuesto el otro era Bolívar. Pero concretamente cuando queda una sensación extraña cuando Auri va a rescatar este buque que se va colapsando por un problema de deriva y que era una oportunidad que Manuel del Castillo quería utilizar para salir de esa situación de bloqueo y sin embargo con las diferencias que tuvo con Auri deja la sensación la historia de que en ese momento no quiso del todo consolidar, apoderarse en Lifinia. Ese primer punto me parece que queda como algo ahí que por seguir buscando información sobre realmente qué pasó. Porque lo que podemos decir de hoy es que siempre salvó varias veces a Brión, ¿no? A Brión lo salvó varias veces y siempre fue alguien muy reconocido a pesar cuando hablábamos de las 2000 personas que logró sacar, sacó a las personas más importantes que iban a llegar a Haití a hacer todo este proceso. Pero allí también habría una sensación de corsario, porque él va a reclamar una ganancia por lo que él había hecho. Eso como que queda ahí el tema, claro, hay que diferenciar claramente el tema. El pirata solamente va por el botín y se lo queda sin ningún tipo de estilo. El corsario va, destruye ese buque, se queda con la pertenencia en nombre de una nación. Y eso me parecía importante. Y resulta que durante esa época Bolívar fue a Londres, fue a Europa varias veces, pero pareciera ser que el tema marítimo solamente era un tema de transporte. No se veía realmente lo que significaba llevar hombres en armas para tomarse
sitios o para bloquear salidas o para neutralizar lo que las tropas realistas estaban ya en el proceso de gestación. Por eso la tercera idea que quiero dejar aquí es, tuvimos efectivamente 3 personas muy importantes para esa época: Luis Auri, el propio almirante Luis Brión y nuestro héroe José Prudencio Padilla. Pero resulta que Auri, como ya se ha dicho aquí, queda la sensación de que no muere de una forma tan natural aparente, o no, de hecho no es natural, pero que un caballo se exaspere la forma como lo ocurrió, pareciera que hubiera podido haber sido inducido. ¿Y por qué tenía que ser así? Pues seguramente porque como Auri ya había demostrado que tenía una gran capacidad, con esa desconfianza que de alguna manera había generado con Bolívar, y como de todas maneras Santander estaba haciendo un trabajo, y creo que acá Pedro Gual también jugó un papel importante que jugó porque Pedro Gual fue amigo de Auri, y Pedro Gual tuvo el reconocimiento con Bolívar. Desafortunadamente ahí faltó alinear un poquito, porque el cuarto punto que quiero mandarle en esa es, 1821, Auri pierde la vida. Es claro que él era el navegante, es claro que era el marino, es claro que era el táctico, era el estratega. Después nosotros no lo fueron, no lo fueron. Luis Brió tenía una gran capacidad también, de todas maneras también ganó cosas importantes, se metió también a Cartagena en la época del bloqueo, pero a Brión entonces lo mató la tuberculosis en 1822 y nos quedaba nuestro único, que también era formado y que había salido allá a Riohacha y que había logrado estar 3 años en la cárcel, y después de eso de estar en la cárcel llegaba nuevamente en 1809. Por eso creo que en 1810 decir el grito de independencia es una cosa, y la consolidación de la independencia, que el año entrante hablamos del bicentenario, porque vamos a completar 200 años de la batalla de Boyacá, y ahí tendríamos que hacer ese paralelo de decir, no, 1819 como un año importante hasta 1823, y ese debería ser el motivo del próximo año de reconstruir esa historia de esos años, porque creo que debería darnos unos puntos muy importantes para decir lo siguiente: que Auri se pierde en 1821, Brión en 1822, y producto de todas estas cosas, Mariano Montilla, Manuel del Castillo, todas estas diferencias que hubo entre la parte política y la parte militar, generan eso, mejor dicho, en esa época todos eran militares en realidad, pero con conceptos políticos unos más direccionados, ya con esa tendencia desafortunada de que era mejor si el centralismo o que cada región pudiera tener una propia autonomía, pero integrada. Y en eso no, desde ahí empieza ese gran problema que creo que hasta el día de hoy no hemos resuelto realmente. Hay muchas cosas que no se han resuelto. Pero lo importante para nosotros desde la Armada Nacional es decir que en 1828 el fusilamiento de nuestro almirante Padilla, prácticamente lo que era un concepto marítimo, que él era el que había podido lograr después de haber perdido a estos 2 seres importantes, pues definitivamente no se consolidó, y prácticamente pasó un centenario completo sin que nosotros volviéramos a tener realmente una armada. Lo cual era una consolidación clara de que quienes verdaderamente conocían los temas marítimos habían sido Padilla, Auri y Ulloa. No hubo más. Los otros que pudieron haber participado no tuvieron ese liderazgo. Pero también digamos que para la época de Bolívar, cuando Bolívar está en ese momento crítico, él hace su carta de Jamaica, pues realmente él era un visionario, pero creo que aquí viene el quinto punto. Lo que significa poder tener el poder, lo que significa vencer el ego y la soberbia. Y este es un tema muy importante porque es que eso pasa en gran parte de los procesos de las personas que van logrando resultados y éxitos hacia Putin, se van cerrando y no van permitiendo entender que todos los procesos son productos de equipos y no de una figura individual que cada vez tenga que ser más enaltecidas. Y definitivamente tal vez Bolívar cometió muchos errores y horrores, porque definitivamente hablar del sacrificio del almirante Padilla, como en efecto aquí también lo veíamos la semana pasada, el profe Wilder Guerra nos decía que no había pasado ni un año y ya se había arrepentido de lo que había pasado con el fusilamiento del almirante Padilla. Pero en ese momento, ¿qué pasaba también? Digamos que en 1821, entonces estamos aquí en Providencia, tenemos a Luis Auri como una persona que reconocía ese derecho de las etnias, que entendió que podía potencializar capacidades y que sin embargo, con su muerte, prácticamente se empezó a perder eso, como ya también se explicó aquí. Pero el tema era cómo la Colombia o la Gran Colombia quería conectar esta región.
Pues yo creo que definitivamente fue un tema de transporte. Aquí solo se llegaba de la forma marítima. ¿Por cuántos años dejaron de venir los gobernantes aquí a San Andrés, Providencia, Santa Catalina? Por ahí hablando acá con el diputado Barritos me decía, en realidad el primer presidente fue en 1953, Rojas Pinilla, que llegó en un hidroavión. Imagínense ustedes, cómo nosotros después de tantos años no entender qué significa esto. Pues entonces yo creo que desde ese instante fue que tratamos de empezar a entender. Pasaron muchos años de errores, las economías por los que pasaron las islas, la época agrícola del coco, y después nos vamos ya a este tema del turismo y también nos vamos a un punto muy negativo porque resulta que cuando nosotros hablamos de esta 1815 a 1818, por decir una época específica, la navegación que hay entre Jamaica, Haití, con Colombia, era permanente, y nosotros hemos perdido hasta eso, esa comunicación. Pero se hacía desde aquí como un punto importante logístico. Este sitio siempre va a ser muy importante logístico. Y esa es una muestra clara de que realmente nosotros no logramos entender qué significa una posición estratégica. Geopolíticamente no logramos entender qué es eso. A pesar de que casi un centenario después, 1880, nace Alfred Talleyrand, que hablaba de la posición, que hablaba de la fuerza y que hablaba del control de las líneas de comunicaciones marítimas y que nosotros entendemos eso, pero no desde el punto de vista naval militar. Es desde el punto de vista integrado poderío marítimo de lo que es un poder naval más unos intereses marítimos. Eso no ha sido fácil explicarlo allá en muchos escenarios al lado de Monserrate, porque es que definitivamente es difícil entenderlo. Habría que hacerlo aquí, y eso es de los muchos cambios que seguramente tendrán que hacerse. Aquí tendremos que hacer una mayor presencia para que ese ejercicio de poder naval, cultural, histórico se pueda dar. Ayer le decía al profesor Whitner, deberíamos de buscar la forma de en Providencia hacer ese museo naval en homenaje a Uri. Deberíamos de tener oficiales navales de marina que vengan a recibir acá esas clases de historia naval de toda esta época para que nosotros podamos gravitar mucho más y conectarnos más con todo lo que significa esta etnia y esta cultura tan rica que hay y que tenemos que valorar muchísimo. Así que cuando yo resumo lo que estoy tratando de dejar aquí es decirles que nuestra conciencia marítima con estos tres héroes que desafortunadamente se perdieron sin que dejaran el legado, porque es que ellos fueron héroes porque conquistaron, porque independizaron, pero que no lograron dejar su legado. El almirante Padilla tuvo su visión de lo que iba a ser una marina de guerra, de lo que iba a ser una marina a potencializar todo lo que teníamos con la posición estratégica. Y sin embargo, posteriormente, en ese concepto ya centralista, se fue perdiendo y el mar lo dejamos olvidado. Lo decíamos la semana pasada en la Universidad Nacional, es que hasta 1997 en las costas colombianas del Caribe solamente habita el 12.5% y en la Pacífica el 1.3%. Y cuando el mundo desarrollado, más del 60% vive al lado del mar. Esa es una manifestación clara. Y mire la fecha que le estoy hablando, 1997. O sea que estos años de 1815, 1816, 17, 18, donde se genera toda esa gesta libertadora, y la parte marítima, porque absolutamente de acuerdo, Valeria, contigo y con el profesor Samuel, porque creo que es que la parte marítima ha sido negada totalmente. No, nosotros por eso sí que debemos seguir diciendo que en este tipo de eventos estamos en el mes de julio. Sí, reconocemos muy importante lo que es la labor de nuestro gran militar Simón Bolívar, pero definitivamente nuestros seres marítimos no deberíamos nunca dejarlos en el olvido. Y por el contrario, debemos enaltecer, pero además debemos propender, porque verdaderamente ese enlace y esa integración que debe desde ese continente colombiano se fortalezca mucho más hacia este sistema insular. Durante estos 6 meses hemos hablado de la importancia de que nuestro departamento archipelágico tenga una reglamentación especial. No es un asunto, y lo hablábamos en el Estatuto Raizal, es que cuando queremos crear una región de planificación raizal, resulta que eso lo crearon allá en la parte continental para 2 departamentos, y resulta que aquí no se podría porque solo hay uno. Pero es que esas son las cosas que hay que cambiar, o sea, hay que crear una reglamentación que facilite que conectemos más el transporte marítimo, que se hagan sesiones acá de la Cancillería para que estos acuerdos con estas islas se hagan más fácil, que fortalezcamos una posición de verdad de comunicación y de integración económica y desarrollo, cosa que las otras épocas eran para vencer a un enemigo,
Pues efectivamente, después de las dos guerras mundiales, lo que Europa entendió es que tenían que unirse porque para esa época había una razón común y era su propia guerra interna. Después entendieron el comercio como una forma también de hacer. Nosotros aquí en esta región Caribe no hemos logrado desarrollar eso. Y ese es el mensaje que en el día de hoy quiero llevar haciendo un recorderis de por qué fue esto así. Así que básicamente eran los puntos que quería enfatizar, reconocer a Luis Sauri como una gran figura de la Marina que debemos reconocerla y debemos todos los días valorarla más. Reconocer que Luis Brio fue una persona muy importante también para la mejor de la liberación de Venezuela, pero que estuvo en la liberación de como parte de la gesta de Colombia. Y por supuesto reconocer que nuestro almirante Padilla fue algo que salió de todo una posibilidad que seguramente por su parte evolutiva de lo que iba pasando en el mundo tenía que llegar a ser y que nosotros hoy día todavía no logramos valorar. Por eso, el ejercicio que quería hacer era dejar esos 5 puntos mencionados y por supuesto decirles que durante el tiempo que sigamos acá en esta área insular, seguiremos propendiendo por esas 3 cosas importantes que hoy día tenemos que tener acá. Esa protección ambiental de lo que significa una zona de reserva de biosfera, esa integración social para tener una mejor comunicación cultural, en potenciar este sistema como un todo, no como un grupo de personas que unas tienen más que otros, sino que las debemos integrar dentro de su naturaleza cultural. Y la tercera, por supuesto, que hay una necesidad absoluta y una gran responsabilidad en la función pública. Muchas gracias.